Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos otro episodio muy especial. Como sabes, hace unos días lancé mi libro, La Biblia del Magnate de Ladrillo, y que ya tienes disponible a través de Amazon, ¿no? Todas las copias que quieras, en 2 días, 3 días. No hay excusa, tanto si estás en España como si estás fuera de España, puedes pedir tu copia. Y bueno, y en este episodio de hoy, muy rapidito, en unos minutos, te quiero contar por qué me decidí a escribir este libro, porque creo que es algo importante para que comprendas por qué es importante y, oye, también cómo puede llegar a ayudarte, ¿no? Bueno, ya anteriormente te conté el índice de contenidos, ya ves que tiene mucho tomate, mucho chocolate y mucho de todo, pero bueno, quería comentarte un poco por qué este libro. Hay cosas que probablemente ya hayas escuchado, ¿no? Desde los inicios del podcast y del canal de YouTube, pero quiero contártelo en este podcast de manera rápida. Pues bueno, todo esto se remonta un poco a los tiempos del COVID-19, porque son muchas las personas y familias que se han visto afectadas, ¿no? Ellas y sus familias. Y seguramente tú también hayas sido víctima directa o indirecta de los devastadores efectos de este virus. De este virus o de estos gobiernos o laboratorios o bueno, llamémoslo como queramos, pero todos en el mundo hemos sido de un modo u otro afectados, ¿no? Nos hemos visto afectados. Y la Biblia del Magnate de Ladrillo es un pequeño homenaje a mi abuelo paterno, porque él fue víctima del coronavirus en 2021. Y él fue quien me enseñó la mayor parte de las cosas que conozco del increíble mercado inmobiliario o del real estate. Y lo más importante de todo, porque yo he continuado aprendiendo, pero él ha puesto esa semillita, ¿no? Así que lo más importante es que él ha sido la persona que me hizo apasionarme por este mundo. Así que gracias a él, tú ahora mismo estás escuchando este podcast. Así que te pongo en situación. Mi abuelo venía de la familia de los molineros, de un pequeño pueblo de Extremadura. Se inició desde muy pequeño en el negocio familiar y molía el trigo para venderlo a las panaderías del pueblo y a otras pequeñas localidades vecinas. Con el tiempo, ¿qué pasó? Pues que emergieron nuevas familias molineras y la industrialización trajo consigo una reducción de la faena. El negocio dejó de ser rentable y mi abuelo tuvo que cerrar el chiringuito de harina. La dinastía de los molineros había llegado a su fin. Sin estudios y testigo de la situación de la comarca y España en los años 60, decidió probar suerte donde otros muchos españoles de la época se aventuraron. La pequeña pero rica Suiza en un pueblecito de Zúrich. Seguramente también tus padres, abuelos u otros familiares o amigos probaron suerte en Suiza u otros países más prósperos de la época. Allí junto a mi abuela desempeñaron diferentes trabajos mucho mejor pagados que los que podían conseguir en la gran pero pobre España. Mi abuelo siempre decía que tenía un trabajo por el día, otro por la noche y otro para los fines de semana. Y claro, esa actitud y constancia les llevó a ahorrar importantes cantidades de dinero. Por cierto, si refiero más a mi abuelo es porque siempre fue la cabeza pensante y que me daba estas lecciones. Pero es importante recordar que siempre lo logró gracias también a mi abuela. Ya sabes lo que dice el refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mi abuelo siempre había soñado con jubilarse a los 50, por lo que rápido interiorizó que su dinero debía trabajar por y para él y no él por el dinero. Algo que, por cierto, repetía muy a menudo en nuestras conversaciones. Algunas amistades y bancos le recomendaban el mercado de renta variable. No obstante, era muy reticente a iniciarse, porque para él era algo abstracto y complicado. Sufría de vértigos solamente pensar en la posibilidad de que todos sus ahorros pudieran esfumarse en algo tan intangible. Mi abuelo quería poner su capital en algo que pudiera ver y tocar, algo menos arriesgado, y fue a dar con el mundo del ladrillo. Y viendo el gran éxodo rural que se había iniciado hacia Madrid, ¿vale? Observación pura y dura, pensó que esta sería la ciudad idónea para empezar a invertir sus ahorros. Por tanto, en uno de sus viajes a la capital de España desde Suiza, compró su primer inmueble en un barrio humilde pero de prometedor crecimiento de la ciudad. Con los ahorros pagaban una gran parte de la casa y pedían un préstamo para el resto del pago. Y gracias a ese éxodo rural de miles de españoles, la vivienda quedaba alquilada rápidamente y esa letra del piso se autopagaba, además de conseguir un ingreso extra. El inquilino se beneficiaba de poder vivir en Madrid mientras trabajaba, y mis abuelos se garantizaban el pago del préstamo a la par que podían seguir ahorrando para su segunda, tercera y posteriores inversiones. Recuerdo cuando mi abuelo decía que el dinero llama al dinero, y es que el refranero popular acierta en un gran número de situaciones cotidianas de la vida. Mi abuelo realizó buenas inversiones, por supuesto, unas mejores y otras peores. Nadie es perfecto. Y máxime porque tampoco procuraba un análisis muy extensivo, sino que siempre solía guiarse por su intuición y una gran observación. Y mucha acción, ¿vale? Porque como yo siempre decía también, era un hombre de acción. Sí que es cierto que utilizaba muchas fuentes de información, aunque nada comparables con las posibilidades que tú y yo podemos contar hoy en día. ¿Se jubiló a sus 50 años?
Sí, y podría haberlo hecho antes si hubiera querido. Es cierto que no le quedó una pensión muy decente en España, aunque la verdad sea dicha, ya no le hacía falta. Había conseguido su sueño, y económicamente hablando, pudo vivir muy cómodo hasta el último día de su vida. De hecho, pudo ocuparse personalmente de su patrimonio, solía estar de vacaciones entre la playa y la sierra, y se daba sus caprichos motorizados en forma de Mercedes-Benz. Recuerdo de un modo divertido cuando mi abuela, que es más pesetera, como él mismo decía, se quejaba por sus gastos. Y mi abuelo le decía entre risas que no se preocupara, que mientras él estuviera, nunca faltaría un duro en casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la clave está en encontrar la razón, en encontrar el objetivo por el cual invertir en propiedades inmobiliarias. Y entonces vivir de las rentas. Es fundamental ser muy concreto y realista con las metas a alcanzar, porque tal y como decía Víctor Frank, quien tiene un porqué casi siempre encontrará el cómo. Mi abuelo encontró su objetivo, y era el de jubilarse a los 50 años para hacer lo que a él realmente le gustaba, no rendir cuentas a un jefe y dedicar su tiempo a sus pasiones. Le salió muy bien la jugada, y siempre se sintió orgulloso por su éxito, porque había cumplido sus objetivos. En familia le llamábamos cariñosamente el magnate de ladrillo y socio, y de ahí el título de este libro. Entonces dime, ¿a ti te gustaría jubilarte a los 50 o incluso antes? Pues presta atención y toma nota. Orgullosamente puedo decir que mi abuelo siempre vio en mí a la persona que se encargaría de gestionar ese patrimonio que había levantado durante toda su vida. Y así es como lo recuerdo de pequeño. Gran parte de nuestras conversaciones fluyen alrededor de la compra-venta y la gestión. El alquiler, el buen y mal inquilino, la fiscalidad, desahucios, cobro de deudas, mantenimiento, reforma, reuniones, seguros, pues ya sabes, burocracia, gestores, comunidad de propietarios, leyes, etc. Recuerdo con mucho cariño sus lecciones, además de nuestras emocionantes partidas a Monopoly, donde aprendí mucho acerca de dinero y de cómo no tomarse uno a mal el perder, ¿vale? Las prácticas fueron también que allá por el 2010, mi abuelo, con sus casi 80 años, tomó la decisión de ponerme al frente de la gestión de su patrimonio. Reconozco que me sentí muy contento y afortunado, aunque con cierto temor por la gran responsabilidad a mis 18 añitos. Gracias a ello, pude poner en práctica tanto mis conocimientos universitarios en administración y gestión de empresas, como mis habilidades en desarrollo personal y profesional. Quiero recordarte que mi abuelo no tenía ningún estudio. Era el molinero del pueblo, probó suerte en Suiza y se quedó durante casi 12 años. Esa decisión le llevó a crear su propia cartera de inmuebles. Así que si tienes estudios, mucho mejor. Y si no tienes estudios avanzados, tampoco requieres de ninguna carrera universitaria. Máster o PhD, ¿no? Doctorado. O capacitación profesional para invertir en propiedades inmobiliarias. Bueno, sí, me equivoco. Necesitas las PhD de la vida, a las que yo llamo pasión, hambre y determinación. Resumiendo, este libro recoge todos esos consejos que aprendí de mi abuelo y la valiosa experiencia que he ido ganando como inversor y gestor del patrimonio familiar. Aún con todo, reconozco que todavía me queda mucho por aprender y experimentar en este mundillo, aunque voy por el buen camino y puedo ayudarte. A través de la Biblia del Magnate Ladrillo aprenderás todo lo que necesitas para levantar un patrimonio inmobiliario tal y como hizo mi abuelo. También pienso que todo el mundo tiene derecho a cumplir sus objetivos relacionados con el dinero, por lo que te traigo una serie de conocimientos, herramientas y consejos que te servirán para avanzar y evolucionar muy positivamente en tu libertad financiera. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para escribir este libro? Primero, honrar la memoria de mi abuelo, como decía al inicio de la introducción. Segundo lugar, para decirte que todo es posible si realmente quieres algo. Porque si tienes un objetivo realista en la vida y está bien definido, quizá la inversión inmobiliaria, la inversión en ladrillo, te ayudará a lograrlo. Ya sea para jubilarte antes, crear tu libertad financiera a través de la generación de rentas pasivas, crear una gran fortuna, dejar un legado a tus futuras generaciones o cumplir una determinada función social, como pagar impuestos. Bueno, aquí me he excedido, ¿no? Vamos, lo que tú quieras hacer en la vida. La Biblia del Magnate Ladrillo está estructurada en 12 capítulos muy bien diferenciados. Desde el descubrimiento del magnate ladrillo que hay dentro de ti, tu preparación psicológica y emocional para afrontar esos retos, pasando por la búsqueda, análisis, visita, negociación, compra, financiación, reformas, búsqueda del inquilino, el desafío de las comunidades de propietarios, los procesos de desahucios y ocupas, gestión documental, fiscalidad, impuestos y mucho más. Y la tercera razón para escribir este libro es que a pesar de haber encontrado libros y manuales estupendos acerca de los bienes raíces, hay muchas cuestiones en las que no se profundiza como se debería. Hasta ahora no ha llegado a mis manos ningún manual tan completo como el que te propongo aquí y ahora. Sé que puedes estar pensando que estoy barriendo para casa, pero te invito a que lo compruebes por tu propia mano. Este manual está centrado en el mercado inmobiliario español en tanto en cuanto al análisis, burocracia y fiscalidad.
En la práctica, estoy convencido de que puedes aprender a vivir de las rentas y aplicarlo a la mayoría de los países del mundo, utilizando los consejos de la Biblia del magnate de ladrillo. Ya sabes que lo realmente necesario es la PhD de la vida, ¿no? Esa pasión, ese hambre y esa determinación, y tener los propósitos, objetivos y planes de acción bien planteados. Es una cuestión de mindset o preparación psicológica. Lo demás son complementos. Como verás a lo largo del manual, ni siquiera necesitas un gran capital para empezar. Sin más demoras, te deseo disfrutes de esta aventura en la que ya te has iniciado si tienes este libro en tus manos. Espero de verdad que suponga un punto de inflexión en tu vida, un antes y un después, como sucedió a mi abuelo cuando tomó su abuelo de Zúrich a Madrid para invertir en su primer piso. ¿Qué vuelo vas a tomar tú? ¿Y cuándo volarás? Y hasta aquí las razones por las que me decidí a escribir este libro. ¿Por qué la Biblia Magnate Ladrillo la tienes hoy en tus manos? Así que no te cuento más por hoy, continuaremos con otros fragmentos, otros extractos del libro y bueno, a fin de cuentas lo que quiero es eso, que veas lo que hay dentro, ¿no? Es un poquito una jornada de puertas abiertas del libro, ¿no? Y estoy tomando una serie de extractos para que veas la forma en la que está escrito el libro, la forma de comunicación, la forma o el nivel de profundidad y bueno, si todavía no te has decidido a hacerte con este pedazo de manual, estoy convencido que en los próximos extractos encontrarás los motivos para hacerte con este pedazo de guía, este pedazo de manual, para llevar tu vida, tu libertad financiera, a un nivel superior. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por tu tiempo y te deseo felices inversiones y que seas muy feliz, porque ahora sí que sí, con esta pedazo de guía, tu libertad financiera está cada vez más cerca. Un abrazo, chao.